Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kepap. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el panorama mediático turco, donde cada declaración se convierte en fenómeno viral y cada gesto se analiza hasta la extenuación, las palabras pronunciadas por Hande Erçel en un reciente programa de televisión han detonado una ola de expectativas que ya atraviesa fronteras. Lo que empezó como una intervención consciente y medida por parte de la actriz ha evolucionado, en cuestión de horas, en una narrativa colectiva sobre planes de vida, proyectos compartidos y una posible redefinición de una de las parejas más observadas del país, Hande y Kerem Bürsin. La artista abrió el diálogo con un tono que combinó serenidad y determinación, trazando un mapa de intenciones para el año 2026 en el que, según ella, confluyen decisiones personales y movimientos profesionales de gran calado. Más allá de las habituales evasivas que abundan en las entrevistas de celebridades, Hande optó por una honestidad que desarmó a quienes esperaban respuestas formulaicas. Explicó que su relación con Kerem ha entrado en una fase donde la claridad y la mutua comprensión son prioritarias, y que ambos contemplan dar pasos relevantes, tanto en lo afectivo como en lo laboral, en el año venidero. A partir de esa premisa, la conversación se expandió como un tejido con múltiples hebras. Hande reveló que si bien no existe un calendario cerrado, la pareja baraja la posibilidad de emprender proyectos conjuntos que irían más allá de la mera colaboración profesional. Mencionó, sin caer en detalles concretos, la voluntad de apoyarse mutuamente en iniciativas creativas y de comprometerse con causas sociales de manera conjunta, lo que ha sido interpretado por analistas como una estrategia inteligente para consolidar tanto su imagen pública como su implicación ética dentro del ámbito cultural. No sorprende que el pasaje que más resonó haya sido el relativo a la posibilidad de formalizar su relación. Ante la inevitable pregunta sobre matrimonio y maternidad, Hande respondió con una mezcla de cautela y esperanza. Depende del momento, dijo la actriz, subrayando que tanto el matrimonio como la idea de formar una familia son temas que la pareja considera con seriedad, pero que su realización está supeditada a la sincronía de agendas, proyectos y estados emocionales. Esa afirmación ha bastado para encender la imaginación de miles de seguidores, que han transformado la ambigüedad en profecía. En los foros digitales y en las columnas de prensa rosa, las reacciones se han repartido entre la celebración y la especulación crítica. Para una parte de la audiencia, la declaración de Hande es la prueba palpable de una pareja que madura al unísono, que entiende la necesidad de crecer sin sacrificar la autenticidad. Otros observadores menos entusiastas advierten sobre los riesgos derivados de la hiperexposición. Una alianza mediática entre dos figuras tan prominentes podría llevar aparejada una presión adicional, amplificándose en forma de escrutinio y rumores que podrían tensar la convivencia entre vida privada y objetivos profesionales. Desde la órbita profesional, los comentaristas han apuntado a varias hipótesis plausibles. En primer lugar, la posibilidad de que Hande y Kerem confluyan en un proyecto audiovisual conjunto, una serie, una película o incluso una campaña transnacional. Tiene sentido estratégico. Ambos cuentan con trayectorias lo suficientemente sólidas como para atraer inversión y audiencias, y la convergencia de sus marcas personales podría resultar en una sinergia comercial notable. Además, se ha planteado la idea de que los dos participen en iniciativas de responsabilidad social, un territorio en el que protagonismo y compromiso pueden coexistir de forma virtuosa. No obstante, el terreno de la pareja no está exento de sombras. La agenda profesional de ambos es densa y en ocasiones internacional, viajes, rodajes en distintas latitudes y compromisos promocionales son factores a tener en cuenta cuando se habla de proyectos compartidos o de planes de convivencia.
Los expertos recuerdan que el éxito sostenido en el ámbito público requiere de negociaciones constantes sobre tiempos, límites y exposiciones, y que la decisión de formalizar una unión conlleva no solo gestos simbólicos sino transformaciones prácticas y legales que deben sopesarse con cautela. Kerem, por su parte, no se ha pronunciado de forma exhaustiva sobre las declaraciones de Hande, sin embargo, sus recientes publicaciones en redes sociales. Imágenes de viajes, referencias crípticas a nuevos proyectos y una actitud aparentemente centrada, han sido leídas por seguidores y medios como indicios de su sintonía con los planes de la pareja. Esa comunicación implícita es, en el contexto actual, tan significativa como una entrevista formal, en un entorno donde cada post funciona como microrrelato, la coherencia entre lo dicho y lo mostrado adquiere peso simbólico. Las reacciones en las plataformas sociales han tomado formas diversas. Hay quienes interpretan la posible unión de esfuerzos artísticos como una apuesta innovadora, otros, más románticos, imaginan 2026 como el año del compromiso y de la consolidación familiar. Entre ambos extremos se sitúa un amplio espectro de seguidores que cuestionan la autenticidad de los gestos mediáticos y demandan transparencia. Se trata de decisiones íntimas comunicadas desde la honestidad, o de una narrativa construida para capitalizar atención y mercado. En este punto resulta imprescindible destacar el papel que juega la prensa en la construcción de relatos. Titulares, imágenes seleccionadas y entrevistas fragmentadas tienen la capacidad de transformar una declaración matizada en una historia absoluta. Por ello, y con la responsabilidad informativa que nos caracteriza, desde KEPAP preferimos ofrecer un panorama equilibrado. Reproducir lo esencial de las declaraciones, contextualizarlas y plantear preguntas a la audiencia que permitan ampliar la mirada más allá del sensacionalismo. Querida comunidad hispanohablante, queremos conocer vuestra opinión con sinceridad. ¿Creen que Hande Erçel y Kerem Bürsin elegirán 2026 para dar el paso definitivo hacia la vida en común o incluso el matrimonio? ¿O piensan que sus palabras se orientan más a un fortalecimiento profesional y simbólico, sin necesariamente implicar una unión formal inmediata? Los invitamos a dejar sus comentarios, compartir experiencias semejantes y, si valoran nuestro trabajo de seguimiento y análisis, suscribirse a KEPAP. Activen la campanita para recibir cada actualización, dejen un like si este tipo de reportajes les parece útil, y si desean apoyarnos más de cerca, consideren pulsar el botón de unirse para obtener contenido exclusivo. Vuestra participación transforma nuestras publicaciones en un espacio de diálogo genuino. Mirando hacia adelante, es razonable prever que el 2026 será un año definitorio para la pareja, en la medida en que las decisiones que se tomen afectarán tanto su proyección pública como el curso de sus trayectorias personales. Las posibles rutas incluyen la colaboración profesional en pantalla, campañas conjuntas con marcas de envergadura o proyectos vinculados a causas sociales, así como, en el plano íntimo, pasos hacia la consolidación de la vida en común. Cada una de estas vías exige acuerdos, calendarios y, sobre todo, una gestión consciente de la exposición que conlleva la fama. Finalmente, conviene subrayar que, más allá del brillo mediático, lo notable en la intervención de Hande fue la mezcla equilibrada entre ambición profesional y deseo de construir una vida compartida con serenidad. Ese tono, que combina realismo con esperanza, es quizás la clave para comprender por qué su anuncio ha provocado tanto revuelo. En una época marcada por la inmediatez, la promesa de proyectar un futuro con pasos meditados resulta, cuanto menos, atractiva y hasta inspiradora. Mantendremos la cobertura sobre este tema con la seriedad y el detalle que merece. Si desean que investiguemos posibles proyectos conjuntos, entrevistas exclusivas o análisis sobre el impacto mediático de una pareja de estas características, indíquenlo en los comentarios. Y recordad: suscribíos a KEPAP, dejad vuestro like y uníos al canal para formar parte activa de esta comunidad que sigue, con interés crítico y respeto, las historias detrás del brillo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.